Toma única. Toma única. Dale, companya. Bueno, benvinguts i benvingudes al nostre primer podcast, al nostre primer videopodcast com a la Petricor Arts. I, bueno, així estem, anem a presentar-nos primer per a que sapigueu un poquet de nosaltres, que algunes persones ja sabeu, per a per les que és la primera vegada que arribeu així. Que lo vamos a ir cambiando valencià-castellano, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Sí, va a ser bilingüe. Jo soc Imma Rodríguez Jo soc Nidia Crespo. i així a la Marina Alta ens coneixen perquè som professores i directores de la Petricor Arts, que és una escola de teatre i productora d'arts escèniques aquí en la Marina Alta. I avui també el que venim a contar-vos és que, a banda d'aquest recorregut i aquesta trajectòria referent al teatre, també cadascuna, al llarg d'estos anys, hem anat formant-nos en altres disciplines. I avui, sobretot, venim a parlar-vos d'aquestes dues disciplines. La historia es que en los últimos 4 años, tanto Nidia como yo hemos estado como muy centradas, aparte de con el teatro, en estos otros temas. Nidia con el acompañamiento al duelo y a la muerte, y yo con la formación en sexualidad y en tantra. Entonces, después de unos años y de varios procesos pues de crecimiento personal y de indagación también de varias técnicas y experiencias de profundización dentro de cada una de estos temas, pues hemos empezado ya el año pasado a hacer algunos acompañamientos a grupos pequeños, a personas individuales, cada una desde su perspectiva. Y este año, pues el 24 de marzo... 24, 25 y 26 de marzo, sí, se realizarà el primer retiro de duelo en els Plans Wellness en Alcoi y justo 2 semanas después, en abril, a principios de abril. En Semana Santa, creo que cae 6, 7, 8 y 9 de abril de 2023, estaremos en el Centro de Retiros Calima, que es un centro de retiros en la Sierra de Calderona en el que ya solemos ir la Petricor Arts hacer algunas formaciones, y estaremos haciendo un 2.0, el segundo retiro de Tantra que haremos allí, en el Centro Calima. Y bueno, esto tiene un sentido de manera individual, porque es un recorrido dentro del acompañamiento al duelo y la vivencia del duelo. Bueno, ahora, vamos entrando, ¿no? Pero como para que la gente sepa qué hacemos aquí. Sí. ¿No? Pero luego también tiene un sentido a nivel común, porque pues, un retiro es en marzo, otros 2 semanas después, y nosotras vemos claramente una coherencia entre transitar primero el retiro del duelo y acabar con el retiro del gozo. Pero claro, nosotras nos dimos cuenta que nosotras le veíamos la coherencia porque nosotras vemos los puntos en común entre la muerte y el sexo, entre el dolor y el placer, pero también nos dimos cuenta que igual esto solo lo vemos nosotras y que entonces pues había que hablar de ello y democratizarlo, y aquí estamos. Y bueno, pues igual podríamos empezar hablando un poco por esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en común que hemos visto como en estos 2 temazos de la vida? Tanto en el tantra y la sexualidad como en el duelo y en la muerte. Bueno, lo primero es que me vienen que son en principio como 2 temas muy tabú, que cuando se nombran Totalmente. siempre aparecen como ciertas incomodidades o ciertos miedos alrededor de estos 2 temas. Y después, pues bueno, mucha similitud. Sí, a mí me venían, te lo estaba comentando, viniendo en el coche justo, me hacía esta pregunta y me venían varias cosas. Una, bueno, más allá de la típica de que la muerte y en el sexo, una de las fases del sexo, que es el orgasmo, que también se llama en francés, creo que se llama la petite mort, ¿no? Y eso me llevaba al concepto de rendición, de entrega. Creo que son dos procesos que requieren de entrega absoluta. Creo que son 2 momentos, dos situaciones que requieren, o sea, que son muy salvajes y muy animales,
inevitables a la condición, intrínsecas en la condición humana, es decir, que nacemos por un acto sexual y el final de la historia es la muerte, es decir, es que son el inicio y el final de un viaje. Después me venía también cosas como, me venía mucho que son como dos movimientos humanos que vividos con mucha presencia son sagrados. Presencia o conciencia son sagrados, y que vividos con ausencia de presencia o de conciencia son fisiológicos, son meramente fisiológicos. Y también algo muy concreto y muy específico, que es, son dos momentos en los que todos los seres humanos respiramos por la boca. O sea, ni haciendo el amor ni muriendo, nadie respira por la nariz. Nadie, sí, sí. Sí, y me viene también lo que has comentado de la entrega, cómo la facilidad o el camino que hayamos hecho, ¿no? que nos permita entregarnos, que al final entregarnos es como soltar el control de todo, no querer que una situación sea concretamente de una manera, o sea, es como entregarme a lo que venga, nos quita sufrimiento. Total, y esto tú lo desaparece el sufrimiento que nos generamos. Total. Y esto tú lo estás diciendo por la muerte, y yo le veo total relación con el sexo y con la sexualidad, porque es un lugar que, aunque no nos hayamos parado a pensarlo, al que llegamos con muchas expectativas, como si hubiera un objetivo que cumplir en el intercambio sexual o en el encuentro sexual, incluso con una misma, ¿eh? Entonces, esto es algo que tenemos que limpiar, ¿no? Es como, no podemos entrar, el sexo no es un lugar donde conseguir objetivos, ¿no? Es un lugar precisamente donde rendirnos, ¿no? Donde sentir, o sea, cualquier espacio para sentir requiere esa entrega, ¿no? Como ese aflojarnos y estar persiguiendo como una idea de cómo tendría que ser, precisamente nos va en detrimento de poder aflojar, y pues para morir en paz o para tener... O para vivir en paz. Exactamente, o para tener un momento, un encuentro pleno y revitalizante, ¿no? Que es lo que también puede aportarnos el sexo. Sí. Otra cosa que también le veo mucha similitud al proceso de morir con la sexualidad y con el tantra, es que cualquier pequeño gesto se intensifica. O sea, como cualquier caricia, cualquier contacto, cualquier mirada, una mirada es como que toma una expansión, una amplitud, una caricia. O sea, en esos momentos es cuando o sea, lo sagrado, eso de la presencia y de cómo la magnitud que toma un gesto pequeño que en el día a día cotidiano puede ser algo más banal, y en esos momentos, ¿no? Como que se le da su espacio, ¿no? A lo que realmente significa una caricia, a lo que realmente significa una mirada, a lo que realmente significa que estemos aquí tú y yo estando la una con la otra sin nada más que imponer, ¿no? Sí, y con esto de no imponer también me viene el que son, tanto en el sexo como en la muerte, son dos actos atravesados por la vulnerabilidad, si lo queremos ver o si lo queremos tomar desde ahí, ¿no? Pues esto, como de bajada de las defensas, ¿no? de sensitivización máxima. Con lo blandito de ser humanos y humanas, ¿no? Y de estar vivos y vivas, y porque también ahí me venía también con lo que comentaba antes, de que creo que son esto, de que son dos momentos muy salvajes, pero que a la vez pueden ser sagrados y espirituales también, de una conexión con el pulso de la vida, y no solo, o sea, con una conexión con lo trascendente, ¿no? Y no solo con las personas con las que estamos compartiendo eso, sino es como, no sé, puede ser un viaje, ¿no? La muerte, yo no sé lo que es, o sea, ¿qué pasa ahí? A mí, por ejemplo, ese descanso infinito y eterno me conecta mucho a que yo ahora tengo un cuerpo físico, que creo que es otra de las cosas de las que nos desligamos al morir, ¿no? Del cuerpo físico, del alma, y de cómo el cuerpo puede sentir el dolor, puede sentir la tristeza,
podemos estar sufriendo y también podemos estar sintiendo la alegría, sintiendo el gozo, o sea, esta cosa de tocarnos, de verdad que esto se acaba. ¿Quieres decir a la vez? ¿Quieres decir a la vez? Claro, claro, es como ahora que estamos vivos y vivas tenemos un cuerpo físico en conjunción con un alma y que en este plano nos podemos tocar, nos podemos acariciar, podemos saborear, por favor, o sea, como conectar con los pequeños placeres y conectar con el placer está muy ligado con la sexualidad y con abrir los poros de la piel. Y con el dolor también, o sea, como abrir espacio tiene que ver con el dolor, porque yo creo que, yo no sé si esto es coincidente a una línea como evolutiva en general de las personas humanas, pero yo he estado media vida huyendo del dolor, porque yo no sabía cómo se vivía, de una manera como automática. Mi ser no sabía cómo procesar mis dolores y el dolor, tenía miedo al dolor. Entonces, hasta que no aconteció un dolor fundamental en mi vida, de estos de los que dices, no puedes darle la vuelta, o sea, no puedes darle la espalda ya más, ¿no? Que fue la muerte de mi padre, y aún así le di la espalda unos años, hasta que me sentí preparada a abrir esa grieta dentro mío y ver lo que pasaba, y no fue algo que, hoy decido, me entrego a sentir este dolor y ver lo que me trae y ver lo que hay, si lo atravieso, si me atraviesa y lo siento, sino que ha sido algo como una cápsula de dolor que había dentro mío, que ha ido como encontrando sus momentos para ir aflojándose y librando el dolor. Y una de las últimas ocasiones donde lo experimenté, no es en específico el dolor de la muerte de mi padre, pero sí un dolor muy profundo dentro mío, que no le puse ni nombre. Fue en una de las formaciones de Tantra, en una dinámica, y me volví a ver como... claro, son formaciones muy intensas porque después vas a tener que acompañar a gente, entonces tienes que vivir tú la experiencia de abrirte y ver todo lo que tu ser te quiere mostrar, ¿no? Entonces, en una de estas dinámicas entré en un espacio de dolor muy profundo adentro que yo nunca había experimentado, y me vino a volver como esa querer agarrar la situación, y recuerdo que la maestra pasó por delante mío y yo tumbada en el suelo casi desmayándome porque es que era insostenible. Todavía le avisé para que viniese y le dije: ¿cómo tengo que respirar esto? O sea, por lo menos dime qué hago. Pongo más intención en la inhalación o en la exhalación. O sea, como dame algo en lo que agarrarme. Bonica. Joder, dame algo en lo que agarrarme. Y ella me miró con un amor y me dijo: esto es como en la vida. Aflójate o va a doler más, ¿no? O sea, entrégate por completo. Sí, sí, como acepta lo que viene, lo que hay, no cambies nada. Hostia, pero claro, es que yo, o sea, era un espacio que nunca había transitado, pero me entregué a ese dolor sin nombre, sin querer comprender, sin nada, o sea, solté amarras por completo. Y en cuanto acabó el ejercicio, en las horas siguientes y al día siguiente y los días siguientes, sentía un espacio dentro mío. Brutal. Un espacio físico, como si yo me hubiera hecho más grande y dentro hubiera espacio. Y ese espacio lo sentía placentero. Era como ser gigante por dentro y notar cómo mi energía estaba ocupando todo ese espacio que antes estaba cerrado por no querer sentir dolor. No sé. Sí. No, pero es que además, o sea, todo ese dolor es amor. Uf. O sea, todo ese dolor transitado y vivido es amor. En ese caso, hacia ti misma. O sea, todo ese amor que fuiste, todo ese dolor que fuiste capaz de profundizar. Claro. Es amor hacia ti. De hecho, el dolor, o sea, por eso nos duele que una persona muera, ¿no? Duele porque es todo el amor. Si no tuviéramos un vínculo, si no tuviéramos nada, o sea, si hay nada, no hay dolor. Solo sentiríamos amor. Pero en el momento en que por el respeto a ese momento, ¿no? Sí, con alguien tenemos un vínculo, y cuanto más de cercanía, cuanto más amor, más nos va a doler. ¿Qué pasa? Que sufrimos. Es que el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. El sufrimiento es lo que aparece cuando en realidad queremos evitar el dolor. Muchas veces aparece el sufrimiento innecesario, pero el dolor, si nos entregamos a él, le damos espacio, lo lloramos, lo movemos, nos entregamos a él, nos entregamos a él, lo movemos, lo... nos entregamos a él, 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 nos entregamos
es que al final es el amor que sentimos por la persona o por nosotras mismas en este caso, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos entregamos o nos cuesta, tenemos mucha dificultad para entregarnos a un acto de amor por miedo al dolor? Sí, ¿No? sí, Es sí, que sí. es como de Sí, lo sí, mismo sí, del otro sí, lado. lo mismo. Bueno, no sé, ¿qué tengo más cosas apuntadas aquí Wow. o Bueno, qué? igual podríamos hablar un poco de nuestros procesos, no sé, de cómo, Bueno, yo cómo acabo hemos de llegado. hablar, te digo, a saco, dale tú, yo acabo de contar una anécdota, vamos, esto es como vamos, todavía tengo el sabor. Bueno, sí. Bueno, justo yo es que vengo de un proceso de un año de transitar mi dolor. Y... ¿hay algo? Hay algo. Dale, ¿Qué dale. hay? Me encanta este del primer... Vale. Maravilla. Nos podéis maravilla. escribir WhatsApps, ¿eh? Sí, también. Tenemos equipazo técnico y, por supuesto, como no queremos hacer esto a toma única... Pues mira, notas, pues es que vale. además viene ideal porque justo esta pregunta va un poco ligada a lo que yo iba a experimentar, a lo que yo iba a decir ahora, que era un poco cómo había sido mi proceso y qué es lo que me había llevado a formarme en duelo. Y justo el yo formarme en acompañamiento al duelo y a la muerte ha sido justo tener un espacio para ese dolor. Porque yo, bueno, vengo de dos muertes muy abruptas, una mi madre durante el COVID y luego 7 meses después mi padre, dos personas jóvenes. Y cuando murió mi madre se me cayó el mundo encima. Fue en plan, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, me quiero morir. Por dentro estaba, o sea, bueno, las personas que habéis vivido pérdidas cercanas sabéis lo que significa perder a alguien y el dolor desgarrador que aparece por dentro. La mezcla de emociones, en plan, yo esto no lo voy a poder, yo no sé cuándo voy a salir de aquí. O sea, como un pozo, pero un pozo además donde no había silencio. O sea, era como una intensidad de emociones brutal. Y me venía mucho a la mente, ¿qué hace la gente? ¿Con esto? ¿Qué hace la gente con este dolor? Porque yo... O sea, sí, se dice que está en duelo, pero no hay ningún sitio específico donde yo pueda ir a dolerme, ¿no? Y entonces inicié ahí este proceso y para mí ha sido hacerme cargo de mi dolor, ¿no? Hacerme responsable de mi dolor. Nadie me va a quitar el dolor, nadie me va a quitar la tristeza. Es algo que yo y que cada uno y cada una necesitamos hacernos responsables de darle este dolor. Y de otra cosa de la que también me he dado cuenta es de lo necesario de la comunidad, de vivir tanto el amor como el placer, como el dolor, como la tristeza en comunidad. En espacios de seguridad. Y en espacios de seguridad. Y además en el conjunto, porque de verdad que estar con personas que están atravesando lo mismo que una está viviendo, es que solo eso ya, estoy tranquila. Sí. Y de nuevo es muy animal, es muy mamífero. Sí, sí, para mí ha sido esencial. Y otra cosa, para mí importante es, si esperamos a que el tiempo pase y el tiempo como que nos lo ponga todo en el sitio, ¿no? Pues la sexualidad, ¿no? Que siempre llega un punto en que nos parece a todos como, esto va a ser así para siempre. Esto es va a ser así todo para lo que hay. siempre. Entonces, como con el tiempo no hace nada. El tiempo no hace nada, el tiempo no cura, el tiempo nada. Es lo que se hace con el tiempo. Y bueno, ¿de qué van los cursos? Exactamente. Vamos a ello ya. Pues de hacernos cargo, de asumirnos. De hacernos cargo, de asumirnos, de entregarnos, de aflojar, de tener un espacio de seguridad donde poder transitar. Dos de los temazos de nuestra vida, porque son temazos. Temazos, sí, sí, sí. Temazos totalmente, o sea, en los que no tenemos ningún tipo de educación, que es lo mismo que decir no tenemos ningún tipo de reflexión, de preguntas, de cómo somos nosotras, nosotres dentro de esos conceptos, de si tenemos deseos respecto a cómo vivirlo, de cuál es nuestra naturaleza, de cuál es como nuestra energía, nuestra llamada, o sea, cuál es la dirección, o sea, en qué dirección queremos cómo queremos morir, cómo queremos follar, o sea, es como... ¿qué nos resuena más? No tenemos educación en esto, es decir, no tenemos ni buenas preguntas que nos lleven a buenas respuestas, ni tenemos recursos. Es decir, prácticas que nos ayuden a integrar en nuestra cotidianidad nuestra sexualidad y nuestra conciencia de que esto se acaba, ¿no? Y es una pena porque
porque existen personas en el mundo que se han formado y que nos han formado también a nosotras o sea, existen los recursos y existe esa información. Y es un descanso para el corazón cuando, por las personas por defecto, cuando no sabemos muy bien cómo vivirnos en ciertas áreas, nos problematizamos por defecto, como asociamos etiquetas o creencias que son denostativas hacia nosotros y hacia nosotras, como por ejemplo, bueno, pues la sexualidad, pues esto es todo, ya, pues es que será que yo tengo un problema, porque no soy capaz de sentir y debería de, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta y al final vamos con todas esas etiquetas, llegamos con todas esas etiquetas y esa carga a la cama o al lecho de muerte, ¿no? Mira, al final también es como al lecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y lo que pasa además con el tema de la sexualidad es que el no tener información no es neutro. Hoy en día con el mundo bueno, con toda la digitalización del mundo, en materia concreta de sexualidad, no tener información de sexualidad sana y consciente implica tener mucha información que nos va a la contra, porque el hueco que la falta de educación sexual ha ocupado en nuestras mentes, o sea, lo ha ocupado el porno. Y esto, cuando voy a los institutos, que a veces voy a hacer unos talleres en los que también como hablo un poco de la sexoafectividad, es un ejemplo que siempre comparto, que es que cuando nosotros vamos al cine a ver una película o una ficción cualquiera, por mucho que nos entusiasme esa ficción, por mucho que incluso sea como en plan, pues no sé, Spider-Man, no sé, como Marvel, lo que sea, y tú seas fanática de ese personaje o de esa trama, tú la vives con total intensidad, te metes dentro de la película, te la crees el tiempo que estás en el cine y cuando sales sabes que es una ficción. Y con el sexo no pasa eso. Cuando recurrimos a la pornografía, vemos una peli porno, no sé qué pasa en nuestros cerebros, que algo ha naturalizado que eso es la sexualidad. No solo un tipo de práctica, un tipo de dinámicas, un tipo de interacción, un tipo de tempos, sino la sexualidad. Y esa diferencia me parece que no la tenemos nada clara, que la hemos asumido por defecto, que los cuerpos responden con placer a ese tipo de prácticas y de dinámicas, y la realidad es que, vamos, mínimo un 50% de la población mundial no responde con placer a las prácticas que muestran la pornografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin denostar, es decir, que bueno, que esté todo accesible, pero que también haya una información o sea, como de que habilite otros espacios y otras formas de acercarnos a la sexualidad y de vivirla, porque somos muchas personas que no nos sentimos identificadas con ese tipo de dinámica y que si no hay una información que la supla real y con prácticas que funcionen, pues es fácil que empecemos a problematizarnos cuando los cuerpos no tienen ningún problema. Lo que pasa que es verdad también que uno no siente, o una no siente cuando quiere. Uno o una siente cuando está relajado y relajada. Y uno o una está relajada cuando siente que hay un contexto de seguridad, cuando el sistema nervioso experimenta que puede darse esa bajada de la defensa, ¿no? Porque hay un espacio seguro. Entonces, claro, tú imagínate teniendo como referente la sexualidad la pornografía sin darnos cuenta de que lo estamos usando como referente, como sustitución a una falta de educación sexual, o sea, qué alejado está eso sin darnos cuenta que lejos nos hemos ido como de un espacio de seguridad y de un espacio de conexión emocional, que es lo que nos hace a las personas humanas estar relajadas, qué es lo que nos hace sentir, qué es lo que nos conecta con el placer, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos que esto funciona así, pues no solo me pienso que la sexualidad son esas prácticas, sino que me obligo a mí misma a entrar en eso y me obligo a mí misma a sentir placer cuando es que funciona diferente, ¿no? Nos viene otra.
Mira, yo iba a decir una cosa, porque la verdad es que he dicho de qué van los cursos, pero no son cursos. Son 2 retiros que no tienen nada que ver con un curso, en realidad es un acompañamiento a vosotros y a vosotras. El primero es un acompañamiento, es un retiro de duelo, el que voy a realizar, donde también estará Inma acompañándome. Y, es un espacio donde ir, mira, justo un poco retomando de las películas, ¿no? En las películas aparece mucho cuando muere alguien que siempre puede decir como las últimas palabras, son como muertes muy cerradas, siempre tienen algo que decir, pero después la realidad es otra muy diferente y se nos mueren las personas, se nos quedan abrazos por dar, les hemos dicho algo de lo que nos sentimos culpables, queríamos haber estado con ellas y no hemos podido, justo ayer nos enfadamos. Bueno, aparece todo esto, ¿no? Y aparecen muchos y si hubiera hecho, bueno, aparecen, aparte del dolor, otra de las emociones que aparece es la culpa. Y con el duelo también aparece una cosa de no poder pensar con claridad, de mucho cansancio. Y el espacio que voy a abrir en este retiro de duelo es justo para eso, para poder descansar, para poder dar espacio a todas estas emociones que vienen, para quitarles peso, para quitarles carga, porque son emociones que necesitamos saber que son naturales, que forman parte del proceso de duelo y necesitamos descanso. O sea, yo de verdad que necesitaba como que me lo dieran todo hecho. Es fuerte decirlo así, pero de verdad que el cuerpo está para muy poquito, a veces ni para comer. Entonces, bueno, pues por eso, yo, o sea, el retiro que he creado es justo lo que yo hubiera necesitado tener y ponerlo al alcance de todo el mundo, con sabores, con el placer también, conectando con el placer, porque también se necesitan estos mimos, estos cuidados cuando una persona está flojita. ¿Qué tipos de duelos se trabajan? Pues vamos a trabajar cualquier tipo de duelo, no solo el de la muerte de personas, también muertes de nuestros animales, que también forman parte de nuestras familias. Otro tipo de duelo que también vamos a trabajar es el duelo de por haber dejado una relación. Dejar una relación mueve muchísimo, o sea, de verdad que también genera mucho dolor cuando se acaba una relación. Si han habido temazos como engaños, duele aún más. Un anexo a esto, y yo creo que de los duelos más difíciles de mi vida de vínculos han sido de amigos, amigas. Amistades, bueno, de este duelo no se habla, es uno de los duelos desautorizados. Bueno, se también. entiende que va y viene, ¿no? Sí, y es como, de que wow. personas entran, personas salen y vamos conectando más con alguien, con una persona, más con otra, pero hay un dolor ahí cuando se termina una amistad, aunque sea porque ya no hay nada en común, ¿no? O nada de qué hablar o nada que compartir, pero hay un dolor ahí. En realidad, cada vez que perdemos algo, sea lo que sea, hay un duelo ahí. Es que tenemos muchos duelos que llevamos pendientes. ¿Y por qué esto? O sea, ¿y por qué el retiro de duelo? ¿Y por qué que después esté el retiro de Tantra? Pues justo porque una de las maneras por las que para mí ha sido fácil y amable transitar el dolor ha sido porque también he estado en conexión con el placer. En las pequeñas cosas, de verdad que lo pequeño, conforme he dicho, se magnifica y es así. Y por eso el placer estará, el disfrute, porque también forma parte de mi personalidad, el gozo por la vida. Y por eso justo después, 2 semanas después, está el retiro de Inma, de Tantra, que es como la expansión máxima del amor. Y que parece que como el dolor duele y el placer no se expande, parece que sea más fácil sentir placer que sentir dolor. Y yo creo que sentir placer y conectarnos con, o sea, como cabalgar la vida, cuando es como, o sea, desde la vitalidad y el chute de energía. Y el chute de lo pequeños y pequeñas que somos, lo grande que es la existencia, o sea, cuando nos conectamos con la plenitud, no es fácil sostenernos ahí. Y con el placer. No es fácil, además, perdona que te interrumpa,
después de un duelo o transitando un duelo, cuesta muchísimo conectar con el placer o con la alegría. De hecho, cuando se conecta, aparece la culpa. Otra vez, ¿no? El cómo puedo estar yo disfrutando, cómo puedo estar yo permitiéndome reír, ¿no? Si mi madre ha muerto. También nos aparecen ahí como deberías y creencias. Y al final es que tanto el duelo como la sexualidad están envueltos de muchas creencias. Y que aparte es que hay una lectura social que es inequívoca. O sea, tú vas por la calle y de pronto las personas que somos como de reírnos como muy a carcajadas, sueltas una carcajada en mitad de una calle, un día cualquiera, y la gente te mira con cara de está loca. Está loca, sí, totalmente. O sea, y dices, por favor, o sea, me estoy riendo, estoy feliz, estoy conectada con la vida. O sea, ahora mismo esto es como un exabrupto de vitalidad, ¿no? Es como, y la lectura a veces es como de hecho, fuera de lugar. Yo me atrevería, o sea, yo me arriesgo a decir que tenemos más tolerancia a ver enfados delante de nosotros y nosotras, en público, a que disfrute y risas, totalmente. Porque vamos, los enfados me los encuentro cada 2 por 3. Sí, y entonces por eso para mí, o sea, en el retiro de Tantra vamos a trabajar cosas como muy prácticas, porque es que es lo que a mí me ha venido bien, ¿no? Como bajar las ideas al cuerpo y aprender recursos como de manera muy gradual, partiendo de la respiración, partiendo del movimiento, conectando respiración con movimiento para que el movimiento sea algo que sea como una prolongación de lo que estoy sintiendo y lo que estoy percibiendo desde la presencia en mi cuerpo momento a momento, permitiéndome la expresión libre del sonido, la expresión libre del movimiento y entrenando la presencia para ir como entrando en un espacio gradualmente en el que me doy un sí a todo. Sí a todo. Como venga, como sea. Soltar las expectativas de cómo me tengo que sentir y hacer como un trabajo de autorrespeto, de autoamor, en el que empezamos respirándonos, probando cosas y vamos viendo cómo es si te tocas aquí, si te haces este tipo de masaje, qué puedes sentir en tu cuerpo, y si lo respiras de esta manera, hasta dónde puedes expandir esa sensación. ¿Has abierto espacios dentro tuyo? Sí, no, ¿cómo es para ti? Ir autorizándonos, ¿no? O sea, hay una cosa para mí con lo del Tantra que es que creo que nos da permiso para ser, como que nos autoriza. A mí, yo creo que uno de mis primeros registros conscientes de los beneficios del Tantra en mi vida fue en mi primera formación larga de Tantra, fue el que me autorizaran mi maestra a entrar en la percepción del registro sutil. Es decir, es como de, si yo puedo sentir del 1 al 10 de placer, quedarnos en el estudio y la investigación del 1 al 5. ¡Guau! Yo ahí me encontré, yo ahí solté los objetivos, yo ahí sentí que encajaba en mi cuerpo, yo ahí sentí que mi cuerpo sentía y que no tenía ningún problema. Sencillamente yo estaba queriendo como obligar a mi cuerpo a de 0 a 100 estar en el registro de placer de 6, 7, 8, 9, 10. Y esto sucede a veces, pero muchas veces no me sucedía. Y yo me quedaba como atrapada en eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, entrar en el registro de lo sutil no solo fue aprender como una serie pues eso, o sea, de recursos que podía sumar como a mi maleta de placer y de afectuarme y de encontrarme con otros cuerpos, sino también fue un encuentro conmigo, con mi propia con mi naturaleza sexual profunda, de decir, ostras, es que yo necesito ir como a este tempo y desde este lugar. Oye, y después, anchas Castilla, pero mi lugar de acceso a mi placer es desde lo sutil, es desde, ¿no? Es como, y darme cuenta de que eso era un registro que yo, o sea, autorizarme a vivir mi placer de la manera en la que es para mí, ¿no? Sin tener que encajar en ninguna, darme cuenta de que hay diferentes naturalezas. No se nombra, nadie te lo enseña, ¿no? Bueno, es que se da muy por hecho, ¿no? Que tiene que ser todo siempre muy explosivo. Explosivo como que y siempre homogéneo. del 0 al 100. Total, en 0, coma. Y qué pena perdernos ese proceso, ¿no? Total.
ese, como decías, ¿no? ¿Qué pasa en el 1, qué pasa en el 2, qué pasa en el 3? Sobre todo porque ahí es donde una se asegura estar conectada con una misma. Y cuando después viene la intensidad, esa que nos pensamos que sabemos sostener, pero no es tan fácil mantenerme conectada en el placer. Porque en el placer pasa una cosa, que es que cuando empieza a intensificarse la historia, el deseo se pone a 1000. ¿Qué pasa? El deseo es como, o sea, nuestro cerebro funciona para conseguir objetivos. Y en la vida está de puta madre, funciona así. Claro, es decir, acción y a saco. exacto, quiero esto y entonces, ¿qué tengo que hacer para Saco. conseguirlo? Entonces, el deseo se proyecta hacia el futuro. O sea, el deseo dice, quiero aquello, quiero llegar allí. Y eso en el sexo, cuando empieza a ser muy intenso, aparece un deseo, y que normalmente ese deseo es el del orgasmo, ¿no? Quiero conseguir, y entonces ya empiezan a pasar varias cosas. Una, dejas de estar en el momento presente porque tu mente se proyecta hacia un futuro, aunque sea un futuro cercano, inmediato, ¿no? Tu momento de placer empieza a tener un objetivo. Ya no es solo como vivirme y darme un sí a todo lo que está pasando en mi cuerpo, ya me tiene que llevar hacia un lugar, ¿vale? Entonces ya solo esas dos, o sea, y todo tu cuerpo empieza a responder a eso. Entonces, esas dos, a nivel del sistema nervioso, lo que sucede es bloqueo. Porque empiezo a darme consignas. Es como que me estoy manipulando sin darme cuenta. Esto tiene que convertirse en... Esto tiene que acabar de esta manera. Esto tiene que ser así. Empiezo a pedirme a mí que encaje en una idea que está allá y a la que yo tengo que llegar. O sea, salirme más de la situación, no, imposible. Y además tengo que sentir placer. Y además tengo que ser divina, ¿no? Es como... no funciona. Igual, no sé, o sea, para cuerpos con pene pues es posible que funcione más. Veniros a los cursos de Tantra y... Igual que transitar el duelo, totalmente. Sí, yo, bueno, tenemos muchas cosas también preestablecidas de cómo transitar un duelo, ¿no? De, pues, de buscar enseguida entretenimientos, ¿no? Como eso, poner la mente en otro sitio, hacer muchas cosas, muchas actividades, ponernos a trabajar más aún, ¿no? Al final es una manera de anestesiar nuestro cuerpo. Hay mucha presión también de anestesiar nuestro cuerpo, lo que acabas de anestesiar decir, nuestro cuerpo. Hay Wow, mucha wow. presión en el primer año, en cómo vivir el primer año, que después del primer año todo será más fácil. No es así. Quiero decir, habrá personas que sí, que el primer año es más fácil, pero hay otras que no. Yo, por ejemplo, mis primeras navidades las llevé más o menos tranquila, relajada, y estas pasadas, que han sido las segundas navidades, sin mi padre y sin mi madre, a mí se me han hecho larguísimas, eternas, solo tenía ganas de que terminaran, ¿no? Porque además cuando estamos en momentos de celebración, se sienten más, ¿no? En momentos cuando en teoría todo el mundo debe estar alegre. Sí, o sea, esta imposición también de la alegría, de la felicidad, o sea, es otra carga encima. La imposición del placer, la imposición de la alegría y la felicidad es como en plan de... Es que, sí, falta la de imposición del consideración. dolor. O sea, cuando estamos en el entierro, ahí es como que tenemos permitido, ¿no? Todo el dolor del mundo, todos los llantos, también contenidos, ¿eh? Cuidado que cuando... Lo digo porque la contención... como sociedad también nos asustamos cuando alguien empieza a llorar de manera muy potente y muy fuerte. Pero sí, al final es ese proceso que comentabas, ¿no? De ir poco a poco hasta el 10, forma un poco parte de las fases del duelo, ¿no? Y ahí aparecen, las fases del duelo son 5, hay autores que dicen que son 7, yo... creo que con las 5 ya se queda muy completo el proceso de duelo. Y bueno, aparece la ira, aparece la negación, aparece la depresión, luego está como la reconciliación, ¿no? Con el dolor, la aceptación,
Y bueno, yo le sumo ahí también el gozo, porque ha sido algo que yo he ido descubriendo, ¿no? El poder conectar un poquito con el gozo. Pero todo el proceso, en realidad, yo creo que si no tenemos un espacio donde poder aflojarnos, Darle prioridad, ¿no? sí, donde poder poner en primer plano lo que me está pasando, el tipo de duelo que es, aquella pérdida, sea la persona, sea un trabajo, sea la pareja, porque al final con todo esto, pues también lo que hay es que sigue siendo amor y también poder transformar ese dolor en el amor que realmente es, ¿no? Y eso de verdad que si no se hace de manera consciente, cuesta mucho. Cuesta mucho porque lo fácil y el mundo está creado para que Desconectemos y para que pongamos el piloto desconectemos. automático. O sea, yo me doy cuenta, o sea, por ejemplo, yo muchas veces utilizo el móvil a modo de cortar mi dolor que estoy sintiendo. Pero por supuesto. ¿Sabes? O sea, y es verdad porque a veces hace falta, porque no se puede tampoco sostener tanta intensidad. Por eso, tener espacios donde poder ir experimentando esta intensidad que genera tanto el dolor como el placer, acompañados y acompañadas por personas que hemos transitado y estamos transitando esas emociones así de intensas, así de potentes. Y que no lo hemos vivido bien desde el inicio. Sí, ¿no? claro, con resistencias, O sea, bueno, aparece claro, todo. Claro, sí. Yo creo que yo no me hubiera metido en la investigación sobre sexualidad, sobre tantra, sobre diferentes formas de conectarme con mi cuerpo y con mi placer, si hubiera sentido que estaba todo ok. Claro. ¿No? Uf, O sea, igual. en mi caso, todos los procesos de crecimiento personal vienen a partir de una necesidad. De una necesidad coincido con eso. de me niego a pensar lo que ya me estoy creyendo, a perpetuar lo que ya me estoy creyendo, que es que hay algo erróneo en mí, ¿no? Es como me falta data, me falta info y necesito como ampliar mi perspectiva y experimentarme quizás desde un paradigma que no es el que conozco, porque quizás está ahí, ¿no? En que me falta info. Sí, es como mi propia manera de transitar ese proceso, sea el que sea, ¿no? Que no sea la que me cuenta tal, la que me cuenta tal, no. Encontrar la propia manera de estar, de conectar con una, Y buscar los ¿cuál recursos, es mi forma? sí, ¿Cuál es mi forma? Sí, y buscar los recursos y buscar las personas que me pueden ayudar a encontrar cuál es mi forma. ¿No? O sea, como una manera ya de cuidarnos. De cuidarnos, es que para mí la palabra sería esa. Buscar las personas, buscar los recursos y buscar los espacios. Me decía, es que esto lo voy a hacer desde... ¿Qué? Es que llevamos 46 minutos, vamos a ir cortando. Vale. Pues yo podría estar aquí, madre mía. Bueno. Vale. Bueno, a mí me ha quedado... No, pero espera un momento porque yo me he quedado como super flash con esto de que tú has dicho de sensibilizar. ¿Cómo has dicho? Eso es una manera de sensibilizar. De anestesiar. Anestesiar. De anestesiar nuestro cuerpo. Perdóname, pues, o sea, como has dicho ahí algo que me ha parecido súper interesante. Sí, pues ahora mismo no me acuerdo ya. Pero era como hacer muchas cosas, ¿no? Ah, claro, uy, como sí. o sea, como un ratito, sí, pero ya sí. tienes que estar como otras cosas, el trabajo, sí, tal, haciendo las cosas y vamos. Y al final también, como anestesia. Y entonces, claro, lo que me sucede es que enseguida le he visto el vínculo también con la sexualidad de decir, ostras, cuando estoy no pudiendo como canalizar mi placer, ¿vale? Como de encontrar la forma, toda esta energía para que salga, ¿no? Y empiezo a ponerme como todas estas como el objetivo, ¿no? Ahora venga, es el momento de corrernos y además nos tenemos que correr a la vez, ¿vale? Y además, o sea, te tengo que complacer. O sea, pues es que todo esto pasa a la velocidad de la luz y lo llevamos pegadito, ¿no? Efectos, el sistema nervioso empieza a cerrarse, yo dejo de estar desconectada de mi cuerpo. Entonces, la putada de eso es que me desensibilizo. Y como me desensibilizo, y estábamos ya ahí, lo que quiero hacer es sentir más,
Y entonces lo que hago es más caña, le meto más caña a mi cuerpo. Uf. Entonces, más fricción, más intensidad, más. Y eso me desensibiliza más. Entonces es como algo que decir, no tiene final, o sea, hay que parar. O sea, vamos a parar, vamos a respirar, vamos a asumir el momento tal y como está sucediendo. No estoy pudiendo conectar con el placer, no estoy pudiendo conectar con el dolor, no estoy sabiendo cómo procesar esto. Parar, ¿no? Parar como un momento puntual dentro de una secuencia o parar como voy a buscar un espacio, un retiro, un tal, ¿no? donde poder ocuparme parar. de esto. Sí, sí. Parar sin culpa también, ¿no? Y yo creo que esto en estos 2 retiros lo pueden encontrar. Donde poder no pensar en nada, no tener que hacer nada, simplemente estar y de verdad que nosotras os iremos proporcionando las herramientas para que podáis transitar tanto el dolor como el placer, los dos de manera amable con lo que necesitéis a cada momento. Bueno, Y bueno, entonces, una cosa que nos encanta también de estos retiros es que buscamos de manera exquisita los espacios, como decía Nidia, porque entendemos que son temáticas las que vamos a trabajar que requieren tener los 5 sentidos aflojados y nutridos y bien nutridos. de mucha intimidad. De mucha intimidad, de mucha belleza y como de nutrirnos eso, tanto o sea, pues eso, como queremos volver al cuerpo y hacer un acompañamiento respetuoso con lo que nuestro cuerpo transita y experimenta a través del dolor o del placer, pues eso, que esté nutrida la vista, el sabor, el olfato, todo. Entonces, los lugares donde vais a descansar, las habitaciones, o sea, son como bellísimas, todo con materiales nobles, con espacios muy luminosos, con luz natural, en mitad de la naturaleza, con una comida exquisita. Exquisita, deliciosa, con lo que ir conectando con esos pequeños placeres que tenemos como cuando estamos vivos y vivas. Y que de nuevo hemos priorizado cosas que incluso, o sea, que nosotras a veces hemos tenido y a veces no cuando hemos realizado formaciones, cuando hemos recibido formaciones, y lo queremos cuidar porque es súper importante. De verdad que es importantísimo que te alimentes bien y que sientas placer cuando estás comiendo, o que puedas descansar bien en esos 3-4 días. Y para nosotros es como parte de una experiencia fundamental y eso está ahí. De lo único que te tienes que preocupar si vienes es de prepararte la maleta. Es lo único. De lo otro, nosotras estamos al cargo de todo. A nosotros nos parece, por todo esto que os hemos estado comentando y porque son temazos que nos atraviesan a todas las personas humanas, nos parece que tienen mucha coherencia hechos conjuntamente, y la temporalización en las que están estipulados ya, o sea, está hecho a postas también para que quien quiera lo pueda hacer y de alguna manera una cosa lleve a la otra, ¿no? Y atravesar como ese proceso del dolor al gozo. Entonces, para eso hemos preparado pues esto, una oferta especial. Que si estáis atentos y atentas, o nos podéis escribir un mensaje por inbox o nos podéis visitar en www.lapetricoras.com o mandarnos un mail a lapetricorarts@gmail.com o por redes en lapetricorarts. Nos podéis también mandar un inbox si queréis recibir como información directa sobre este descuento especial para hacer los 2 cursos, pero nosotras igualmente sacaremos después de este podcast información sobre ese descuento de pack. Y bueno, pues también comentaros eso, que estaremos las 2, tanto en uno como en el otro retiro. Entonces, si algo florece en el retiro de duelo, si luego vienes en el de Tantra, yo voy a estar allí también, y viceversa, Inma va a estar en mi retiro. Y nada, hasta aquí, creo que ya, ¿no? Y bueno, pues eso, que si vienes, vengas como vengas, estará bien, que no hay ningún punto de inicio, de partida, ningún estado del que debas venir a un retiro así, a ninguno de los dos, o sea... Ya veis, incluso en este podcast, tanto Inma como yo hemos pasado por diferentes energías. Ha habido momentos de, bueno, que lo acogemos todo, que acogemos todas las energías y todos los estados con los que vengáis, porque son naturales como humanas y humanos que somos. Y que os lo vais a gozar y que, vamos, que vais a empezar de una manera
y vais a salir de otra Eso también os lo digo. y que esa otra va a ser Un sí a la vida, Sí. de verdad, que dar espacio al dolor un te conecta autoconcepto mucho con la vida. un autoconcepto de ti misma, de ti mismo, mucho Sí, más sí, amplio sí. que el que tenías cuando entrabas. Esto es algo que os podemos garantizar. Vamos, es que esto es algo que... Eso es que lo son- firmamos Es que ya. son muchos Eso años. lo firmamos es que, ya. Es que esto lo sabemos. Lo sabemos. Si lo sabemos, si nos pasa en una sesión de 2 horas, pues imaginaos en una convivencia de 4 Sí, sí, días sí. donde podemos como entrar en profundidad y hacer un viaje completo. Sí, sí, de hecho, ya está, acabo ya, ¿eh? De hecho, o sea, el retiro Nos vamos de a duelo, cenar. el retiro de duelo se llama del dolor al gozo, pero en realidad yo creo que el pack entero es del dolor al gozo, Totalmente. de verdad, ¿eh? Del dolor al gozo literal. Esto... Y es bueno, así. el eslogan del Tantra, ¿cuánto amor eres capaz de sentir? O sea, del dolor al gozo, ¿cuánto amor eres capaz de sentir? ¡Infinito amor! Companya, prenc moltíssim de Infinito tu. amor. Gràcies, Gràcies, estimada. Ens veiem.